Desde los estudios de Trimax Mede en la pantalla de BTV les damos la bienvenida para renovar nuestro compromiso salud en esta tercera temporada de nuestro programa. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, Miguel, y el placer de siempre de compartir contigo. Otro programa más en el que vamos a compartir cómo es el estilo. Para los que se van incorporando, hay gente que aprovechó el verano para encontrarse con el programa. Eso siempre es muy agradable. Para los que no están todavía en la mecánica de este programa, en la generalidad de los casos, un tema por programa, lo más en profundidad posible, pero accesible a todos para aprender un poco más y para que ustedes jueguen literalmente, en el mejor de los sentidos, con el compromiso con la salud de cada uno de ustedes. En el día de hoy, enfermedad celíaca. Seguramente cuando el doctor nos empiece a contar, nos va a recordar lo que fueron los momentos de sus estudios en la Facultad de Medicina y las distintas especializaciones, cursos, talleres, seminarios a lo largo de los años, y no se hablaba de una cuestión como esta. Exactamente, Miguel. Y se encontraban muchas madres y padres con algún problema en sus hijos que en algún caso se volvía crónico, problemático, complicado y para atender y no se encontraba el problema. Así que de esto vamos a hablar en el día de hoy. Ha evolucionado mucho el conocimiento, por suerte, y tenemos la capacidad de ayudar a muchos niños y muchos adultos en este problema en el día de hoy. Nos van a acompañar, como ustedes van a ver en los próximos bloques, integrantes de la Asociación Celíaca del Uruguay, con profesionales médicos y con alguien que tiene que lidiar con esta situación a diario, porque además es la mamá de un niño celíaco. Entonces, como siempre, eso nos va a permitir la diaria, cómo se manejan, cómo ha recuperado seguramente la calidad de vida, es decir, cumpliendo, es decir, esto es elemental, ¿no? Cumpliendo con lo que marcan los médicos, esto se puede comer, esto no se puede comer. Hay cada vez más alimentos en el mercado que permiten una dieta adecuada. Y vamos a tener una joven que también es celíaca, que participa en la Asociación de Celíacos, pero ella misma padece del trastorno, así que en primera persona vamos a tener el tema. Es así. Como siempre, les voy a dar las vías de comunicación para que ustedes, si quieren comentarnos, sugerirnos, lo puedan hacer. @saludcompromiso es nuestro Twitter, nos pueden seguir allí y se van a ir enterando de los temas, la emisión de los programas. Y nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. Allí ustedes nos hacen sugerencias, nos plantean. No somos un programa de los que, por razones de tiempo, obviamente, y una vez por semana leemos algunas de las tantas comunicaciones que nos llegan, pero como siempre decimos con el doctor, a veces un planteamiento es un programa entero. Exactamente. Tal cosa no lo han tratado, nos gustaría que hablaran de tal tema, de tal otro, y bueno, junto a la producción nos abocamos a buscar los especialistas adecuados. Con el siguiente informe, el doctor Eduardo Bianco y la producción presentan este tema. Las personas celíacas sufren de una intolerancia permanente al gluten, que les genera una reacción del sistema inmune, afectando al intestino delgado y deteriorando la capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, avena, centeno y la cebada. También puede hallarse en otros productos como suplementos vitamínicos y nutricionales, bálsamos labiales y ciertos medicamentos. Se trata de una enfermedad de base genética que afecta tanto a niños como a adultos, difícil de diagnosticar ya que sus síntomas son similares a otras enfermedades. La Asociación de Celíacos del Uruguay estima que 1 de cada 100 personas padece esta enfermedad y que un 90% de celíacos uruguayos podrían no estar diagnosticados. Los celíacos que no desarrollan un tratamiento adecuado pueden sufrir serios problemas de salud, como problemas en el crecimiento y desarrollo en niños, anemia, esterilidad, fragilidad de los huesos, pueden fracturarse fácilmente. El único tratamiento para la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten. En Uruguay, desde comienzos de los 90, se declara de interés nacional la investigación sobre esta problemática. ¿Cuál es la situación actual de la enfermedad de nuestro país? Hoy, en Compromiso Salud, enfermedad celíaca.
Como quedó dicho en el informe, como lo decíamos al comienzo del programa, la enfermedad celíaca cobra fuerza en lo que es la medicina nacional y en el mundo hace poco más de 30 años, 40 años. ¿De qué se trata esto? Bueno, será el tema central del programa de hoy, doctor. Y como allá comenzamos a adelantar, es un trastorno en el cual hay mucha gente que lo pudiera estar padeciendo y no está enterada. Y cuanto más tiempo esté sin el diagnóstico, más complicaciones va a tener. Y tenemos la solución para eso. Esto es el sumario, el resumen de los puntos más importantes que abordaremos hoy. Si en el informe que acaban de ver encontraron algún punto de contacto con algún trastorno, ojalá que leve, que pueda tener algo que ver, bueno, en el segundo bloque, en instantes, vamos a tener muchísimos más detalles que capaz que permiten identificar esta situación en alguno de vuestros hogares. Una pausa y hay más Compromiso Salud. Acércate a Grenca, afiliate a Grenca. La salud a tu alcance, 0800 81 89, la línea gratuita para afiliarte, para hacer las consultas que creas pertinentes. Entramos en tema, doctor. Sí, Miguel. Vamos a comenzar entonces a compartir información sobre enfermedad celíaca. Es una enfermedad que afecta el intestino delgado, tanto de niños como de adultos, que están predispuestos genéticamente y que esta enfermedad está desencadenada por la ingestión de alimentos que contienen gluten, que es una proteína que luego vamos a ir explicando en mayor detalle. Esta proteína, llamada gluten, está presente en cereales, trigo, avena, cebada y centeno, y es la que al entrar en contacto con el cuerpo de la persona que tiene el trastorno genético, desarrolla una respuesta inmunitaria que afecta el intestino delgado. El gran problema de las personas que padecen de este trastorno es que prácticamente todos los alimentos que uno puede obtener en supermercados, en almacenes, contienen gluten. Y eso les dificulta entonces mantenerse en un buen estado de salud porque la ingesta de esa proteína les afecta, les causa daño. ¿Cuán frecuente es la enfermedad? La enfermedad varía en las distintas partes del mundo, entre 1 de cada 100 personas a 1 de cada 300 personas, pero parecería que el problema fundamental es que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. En todos lados habría una frecuencia igual, pero el problema es que los casos diagnosticados, que son escasos con respecto a la cantidad de personas enfermas, varía de país a país. Y eso ocurre también en Uruguay. En Uruguay hay unas 4.000 personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, pero se estima en 34.000 las personas que tienen un trastorno de este tipo. Y es entonces el concepto del iceberg que se maneja en esta enfermedad. La enorme mayoría de las personas que la sufren no tienen un diagnóstico aún. Por lo tanto, están sufriendo los síntomas y los riesgos que trae esta enfermedad. ¿Qué es lo característico de esta enfermedad que afecta, como decíamos, el intestino delgado y en especial la mucosa? Si vemos en este sector, esta es la mucosa normal con las vellosidades. Esto es un nuevo enfoque, parecen pelos que se ven, pero en el individuo que padece de enfermedad celíaca se atrofian las vellosidades, estas prolongaciones, y allí se genera un trastorno de la absorción, que es lo que causa el mayor daño en esta enfermedad. Hay distintas etapas, por lo tanto, y volviendo al ejemplo del iceberg,
Hay individuos que son susceptibles genéticamente y que podrían hacerse estudios en sangre para identificar si esos pacientes o esas personas son susceptibles de sufrir esa enfermedad. Luego viene una etapa en la cual la enfermedad celíaca está latente. Es decir, están las condicionantes, pero no tienen síntomas, no aparece la enfermedad. Puede aparecer ante determinadas circunstancias y después aparece una etapa en la cual está alterada la mucosa, pero el individuo aún no tiene síntomas. Lo que estamos viendo de individuos con síntomas solamente es la punta del iceberg. Es aquel grupo de personas que ya tienen años de alteración de la mucosa y de trastornos de la absorción. ¿Cuáles son los síntomas principales? Los síntomas principales son la diarrea, el cansancio y el adelgazamiento. Y puede haber otros síntomas secundarios como distensión abdominal y gases. Pero también hay síntomas extradigestivos que muchas veces predominan por encima de los digestivos, como anemia, presencia de hemorragias, calambres musculares. Los síntomas los podemos clasificar o diferenciar en síntomas típicos en los niños, que pueden ser, por ejemplo, un trastorno del desarrollo. La manifestación de esta enfermedad puede ser un trastorno del desarrollo del niño, con baja estatura, con pérdida de peso, y a veces síntomas intestinales, como vómitos, dolor abdominal recurrente, diarrea crónica y a veces irritabilidad y mal humor, y lo que hay de base es una enfermedad celíaca. En el adulto, la diarrea crónica es el síntoma más frecuente, suele acompañarse de peso, distensión abdominal y dolor abdominal recurrente. Hay enfermedades que se asocian frecuentemente a esta enfermedad, que como dijimos tiene una base genética y desencadena una reacción inmune, y hay enfermedades autoinmunes por depósito de anticuerpos circulantes que se les denomina las 3D, dermatitis herpetiforme, viene del herpes, diabetes mellitus insulino dependiente y un déficit selectivo de una inmunoglobulina A. Esas son las 3 enfermedades que suelen asociarse a, digamos, la enfermedad celíaca. El diagnóstico fundamentalmente está dado por la clínica, se pueden hacer estudios en sangre para identificar anticuerpos, pero el elemento, uno de los elementos clave, es mediante la biopsia de la primera parte del intestino delgado, por ejemplo el duodeno, sea por vía endoscópica o sea a través de una cápsula, para hacer una toma biópsica que identifica las alteraciones que mostramos anteriormente. El tratamiento del celíaco es muy simple, es no ingerir gluten durante el resto de su vida, pero ahí está el desafío. Es muy simple, pero el problema es cómo hago para no comer gluten cuando en muchos alimentos está presente esta proteína. Y es ahí donde vamos a necesitar el apoyo de la nutricionista. Y las nutricionistas tienen una gran importancia. Y entonces ahí van a encontrar alimentos que están prohibidos, alimentos que pueden ser dudosos con respecto a si tienen o no tienen, algunos de estos tienen, otros no tienen, y alimentos que son seguros de consumir. Pero esto, Miguel, lo vamos a ahondar con nuestras invitadas del día de hoy. Como toda novedad y en estos tiempos en que se anuncian cuestiones como alimentos orgánicos, ahora uno se encuentra en los supermercados, no contiene gluten, entonces vamos a aprovechar la presencia, sobre todo de la nutricionista, cómo se hace para confiar en el producto, en el origen del producto. Porque el consumidor, yo como consumidor me guío por lo que dice la etiqueta. Y de ahí, que ver quién controla también eso. Y esa es mi preocupación, porque si la Facultad de Química hace un tiempo tomó todos los aceites de oliva uruguayos, argentinos y básicamente los españoles, y el extra virgen era solamente uno, esto es un informe de la Facultad de Química, realizado por gente que tuvo todas las garantías en el informe y en los procesos de... Entonces,
Lo vamos a ver con ellos. Perfecto. Para saber también con qué tranquilidad seguían los que compran o deban comprar. Vamos a hacer una pausa y venimos con la primera ronda de nuestros invitados de hoy para seguir hablando del tema central de este programa. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Les recuerdo que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport y allí podrán ver que se puede participar en sorteos, promociones en la web de Aliviol Sport. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en tu farmacia de confianza. Aliviol Sport y Chao Dolores. Iniciamos nuestros dos bloques centrales del programa de hoy y recibimos con mucho gusto a la nutricionista Ana Baise, que es vicepresidenta de la Asociación Celíaca Uruguaya y además mamá de un celíaco. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Y está también con nosotros Andrea García. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Andrea también integra la asociación y además es celíaca. Doctor Bianco. Gracias también por compartir con nosotros su experiencia desde la organización y personal, como madre, como paciente o portadora del trastorno de salud. Quisiéramos empezar que nos cuenten un poco sobre la asociación, para que ya la conoce la población, pero es bueno que quienes nos están escuchando también la conozcan. Bien, ACELU es una organización sin fines de lucro, surgió en función de la inquietud de mamás hace ya unos 20 y tantos años, que las mamás se asociaron porque en el Uruguay no se conocía casi nada de la enfermedad y vieron la necesidad de formar una asociación. Y surgió así, surgió de esa manera. A lo largo de este tiempo ha ido creciendo porque mayormente ha crecido el número de diagnosticados. Y en eso estamos, en tratar de mejorar y dar algunas ayudas, más que nada de reconocer y saber qué es lo que se puede comer, de reconocer los alimentos, de cómo manejarnos en la casa. O sea, yo quisiera que insistieras un poquito más en eso. ¿Qué tipo de ayudas puede encontrar la persona que tiene un trastorno de este tipo? En la sociedad, en la asociación. En la asociación. En la asociación nosotros lo primero es eso, le damos el conocimiento de lo que les está pasando al individuo porque llegan sin saber qué pasa, entonces le enseñamos qué les está pasando a ellos, por qué no pueden comer alimentos que contienen gluten y tenemos charlas con nutricionistas, charlas con psicólogos si así lo desean, hay talleres de cocina también. Estamos elaborando un carnet en el cual estamos tratando con las empresas de ese carnet poder presentarlo y lograr un beneficio de un descuento, porque como saben los costos de los alimentos es muy caro. Bueno, en eso estamos tratándolo. Y por otro lado estamos también trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia, de rehacer la guía de alimentos aptos para celíacos, ¿no? Que es un trabajo bien arduo y que lleva mucho tiempo. ¿Cuántas personas están integrando la asociación en este momento? Yo no tengo bien el número. ¿Vos sabés? Son 6 de comisión directiva más 2 personas que trabajamos en la asociación. Perfecto. Pensé que era el número de socios. El número de socios. El número de socios, socios hay 2.000, 3.000, pero registrados, o sea, nosotros lo que nos importa es el registro, porque si bien existe una ley que el Ministerio de Salud Pública tendría que tener un registro de la cantidad de celíacos que hay en el país, hoy por hoy el Ministerio tiene alrededor de 300 y nosotros en la asociación tenemos más de 11.000 registrados en nuestro padrón. Correcto. O sea, que eso es importante a la hora también de exigir beneficios. Correcto por decir algo, ¿no? No. Pero no, es una broma, digo, de 300 a 11.000. Sí, hay una diferencia. Claro, bueno, pero el tema es que no son todos socios, sí lo que nos importa es registrarlo. Ese es el punto, Ahí está. o sea, nuclearlos. Exacto. Hay Que quienes vengan, pueden ser socios y
por distintas razones y otros por lo menos están registrados, interesados. Y recibieron las primeras herramientas, ¿no? La charla con un nutricionista, obtuvieron también el conocimiento de cómo identificar los productos, de qué es la patología, cómo enfrentarla. Y eso es importante, a lo del registro uno trata de darle todas las herramientas a la persona que llega, mucha gente llega angustiada, sin saber qué es, otros llegan contentos por el diagnóstico, otros llegan ya teniendo un conocimiento porque tienen un conocido, un familiar. Entonces, bueno, el principio es ese, es obtener las herramientas básicas para poder enfrentar el día a día, y también el registro a nosotros a la hora de exigir cosas o de solicitar cosas es importante. Absolutamente. Vamos a ti, porque en definitiva tú personificas el trastorno porque lo estás viviendo, se te ve muy bien, por lo tanto estás compensada, no estás en la etapa clínica de la enfermedad. ¿Cómo fue tu diagnóstico? ¿Cómo te enteraste? ¿A qué edad? ¿Cómo fue tu vivencia de que te dijeran, bueno, a partir de ahora no podés comer más estas cosas que todo el mundo come? Sí, en realidad yo cuando llegué al diagnóstico, físicamente estaba muy mal, pesaba 42 kilos. ¿A qué edad fue? Hace 2 años, a los 26 años. Pasé muchísimo tiempo con diarrea crónica, con diferentes síntomas que tenía mi organismo y que nunca se llegaba a un diagnóstico, hasta que llegué a intolerancia digestiva total, que todo lo que ingería vomitaba. Entonces ahí fui al médico porque perdí muchísimo peso de golpe. Y el médico de medicina general, no fui ningún especialista ni nada, me dijo que tenía 3 opciones, o que tenía diabetes, o que tenía trastorno de tiroide, o que podía ser celíaca. Porque me hizo varias preguntas y todas encajaban en los síntomas que presenta un celíaco. También hice los estudios y cuando llegué a la consulta de vuelta para que me dijera a ver si había salido algo, me dijo, bueno, tengo 2 buenas y una mala. Y me dice, no sos diabética, no tenés problema de tiroides, pero sos celíaca. Y yo le dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? El médico me quedó mirando como diciendo, pero ¿entendés lo que te estoy diciendo? Y yo, una de mis mejores amigas es celíaca, entonces conocía lo que era. Ya tenía cierta información. Claro. Y ahora me dice, bueno, te tenés que hacer una biopsia, pero ¿vos entendés lo que te estoy diciendo? Yo, sí, que no puedo comer más gluten. Y ahora me dice, sí, pero espero una reacción de tu parte. Y yo dije, ¿qué quiere que haga? O sea, no puedo comer más gluten, ya está, no puedo comer. Sí, incluso en la situación que ella estaba, que tú estabas, claro, no estaba hasta muy era casi que un alivio, además. Sí, absolutamente. Es que yo lo asumí como eso. Porque yo si soy padre de alguien así, me dice, puede ser 3 cosas, puede ser 4, se me está muriendo. Puede ser muchas. Sí. Digo, porque tu más con el peso que y además tenía. seguro tu situación era desesperante. Cosa que no es infrecuente que pasen años sin un diagnóstico adecuado. No, claro. Porque ella llegó como... Sí, yo tenía diagnóstico de colon irritable. Correcto. Entonces, para quienes nos están escuchando, muchas veces el colon irritable es una afección frecuente en estas épocas, pero hay que tener cuidado porque a veces en ese diagnóstico puede estar encubierto otro tipo de trastorno en personas jóvenes que lleven a un deterioro en tu estado de salud, porque para ti fue un alivio. Sí, para mí fue un alivio. El tener un diagnóstico y el que te dieran una solución. Sí. O sea, no fue la persona que le dicen usted es celíaco y le cae como soy diabético, no puedo hacer esto, no. Sí. Porque, ¿no es así? Sí, sí. En las charlas surgen de las diferentes experiencias que tiene la gente y tengo gente que ha venido y dice, sí, yo sufrí durante 1 año malestares imponentes que han descendido de peso, que se sienten realmente mal, porque a veces el malestar no es solamente digestivo, está asociado, como es una enfermedad sistémica, está asociado, por ejemplo, a enfermedades ginecológicas, es decir, a problemas de embarazos, problemas de osteopenia, osteoporosis, por años anteriores a haber recibido una mala absorción de calcio, esas anemias crónicas que le han hecho estudios invasivos de todo tipo y que finalmente es porque simplemente perdían hierro porque no lo absorbían, era por eso. Entonces digo, las presentaciones son múltiples. ¿Y se da en todas las edades y en uno y otro sexo de igual forma? Sí, no, se da más en mujeres que en hombres. Se da hoy por hoy en todas las edades. Antes era mucho antes, pero era una enfermedad de niño, de la niñez, no se estudiaba en personas adultas. Directamente no la estudiaban. Entonces, claro, cuando empezaron a estudiar de niños más grandes, adolescentes, y vieron que encontraron
adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos. Yo he tenido pacientes con 70 años de edad que son diagnosticados y que han pasado toda una vida con malestar, porque es un malestar general. El punto es que la intensidad de los síntomas no es igual en todas las personas, el grado de afectación, y como tú decías, hay muchas veces que predominan los síntomas no digestivos, o sea, en esas personas. Entonces no es claro el diagnóstico. Yo repasando un poco esta información, para la información para este programa, encontraba que puede haber personas con trastornos de carácter, irritabilidad y en definitiva lo que tienen es una mala absorción intestinal. Es que eso va más allá de la patología, en realidad sentirse mal todo el día, obviamente que tu carácter va a cambiar. Hay gente que, por ejemplo, no presenta sintomatología. Sí, que está asintomática. Exacto. Bien. Y ustedes, en ese sentido, para el diagnóstico, obviamente no deben tener los recursos suficientes para ayudar. Más que nada, ustedes orientan hacia el sistema de salud, dónde, a quién y cómo ir para completar ese diagnóstico si hay alguna sospecha. Pues supongo que alguien se puede acercar a ustedes sospechando, yo creo que tengo esto. El tema es así, si bien vienen muchas veces solamente con el análisis sanguíneo de la transglutaminasa, que es la enzima que se realiza con más frecuencia, el análisis que se realiza con más frecuencia, nosotros sabemos que el patrón de oro, que se le llama, es la biopsia duodenal, que también muchas veces se podía haber dado negativo, porque la celiaquía se presenta en distintas maneras dentro del duodeno. Puede ser parcheado, que sea por partes, o solo la parte inferior o superior, y entonces no logran biopsiar la parte afectada. Entonces le dicen, no, usted no es celíaca. El paciente sigue mal, bueno, realmente después le hacen nuevamente una fibrogastroscopía. Pero nosotros tenemos que, nos basamos en el patrón de oro, que es la biopsia. Y a partir de ahí, si vienen solamente con la transglutaminasa, los mandamos nuevamente al gastroenterólogo para que, bueno, realice esa endoscopía. ¿Y esa biopsia se indica con la frecuencia que debería? ¿Cómo es esta situación? Acá la experiencia que yo he adquirido con el doctor Bianco y todos los especialistas que llegan es que hay una realidad de, por más que hay leyes que marcan determinadas obligaciones en este presente, la ley es una, pero plazos y algunos análisis que pueden llegar a ser obligatorios, a veces es la realidad de Montevideo, a veces es una realidad del que vive en una ciudad pequeña o perdido en el interior del país, que nos puede estar mirando y dice, ¿y? La realidad hoy es que a nivel mutual, y todo tiene mucho tiempo, lleva demasiado tiempo en la coordinación de los exámenes, y el paciente sigue sintiéndose mal porque hasta que no se realice la biopsia no puede comenzar la dieta sin gluten. Entonces hay como una contradicción, siendo, si yo me siento mal, ¿por qué no puedo comer la dieta sin gluten? Sé que me voy a mejorar. No, pero no podemos porque hasta que no se realice la biopsia. Pero dilo por qué. ¿Por qué no lo debe hacer? ¿Qué pasa con la biopsia? Porque pueden dar falsos negativos. Es decir, se recupera parte del intestino, biopsia en una parte y ves que está bien y dice, no es celíaco, pero cuando en realidad lo es. Entonces, más allá que los análisis sanguíneos nos dan fehacientemente que está por encima de 100, donde el nivel mínimo es de 10, decimos, sí, está casi seguro, pero tenemos que llegar a la regla. Y los términos y los tiempos que manejan, tanto a nivel mutual como a nivel de salud pública, demoran mucho los exámenes, y eso es lo que encontramos, ¿no? Sí, eso es lo que yo me temía, ¿no? Vamos a pedirles después de la pausa, contigo te vamos a pedir la evolución, desde que empezaste a tu presente, cómo es ir a una fiesta, ir a un cumpleaños, ir a una comida de fin de año, Navidad, es decir, cómo hay que manejarse con esas cuestiones. Y no sé si en esto, doctor, permítame que yo, que no soy médico ni científico, si a veces uno puede tener la mínima... no hay posibilidad, ya me dicen, ya no hay posibilidad. Y en tu caso como nutricionista, es decir, hablar de lo que ya presentaba el doctor, pero subrayar cuáles son los alimentos que lo contienen, claro, cuál es y cómo qué es lo que se puede comer, exacto, qué es lo que no se debe comer. Y a la hora de elegir, hablábamos antes de empezar estos bloques, la página de ustedes también es muy buena por el intercambio de lo que van aportando algunos celíacos, padres de celíacos o familiares de celíacos que dicen, bueno, en el mercado hay un problema con esto que no está siendo atendido. Así es necesaria la colaboración, sin duda, de sea socio o no socio,
pero de que nos lleguen a Celus, porque sin duda que tratamos de estar en muchos lados, pero no podemos estar en todos, y que la colaboración de que encontramos un alimento que dice que es apto, pero realmente no lo es, porque Bien. no hizo mal. Vamos a ir, vamos a detallar los alimentos una vez más y vamos a ir con algún día común tuyo, pero y un día que hay que salir o que hay que ir a un campamento, ahora que se terminaron las vacaciones ya para todo el mundo, vamos a ir a eso también. Hacemos una pausa, la última, y enfermedad celíaca en los últimos minutos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos está acompañando la nutricionista Ana Baise y también Andrea García, integrantes de la Asociación Celíaca del Uruguay. Doctor. Andrea, antes y después del diagnóstico y comienzo del tratamiento, ¿cómo fue tu recuperación? ¿Cómo es tu vida y tu día a día con respecto a los cuidados que debes tener? Sí, sin lugar a dudas marcó un antes y un después, porque antes de llegar al diagnóstico, si bien yo tenía una vida normal, porque ponía voluntad para tener una vida normal, tenía mucha debilidad, siempre tenía diarrea, entonces siempre estaba pendiente de dónde había un baño. Y después del diagnóstico, cuando empecé la dieta, yo a las 2 semanas empecé a sentir mejorías. Principalmente dejé de vomitar, después se me fue la diarrea, después el abdomen volvió a ser normal. Después, al empezar a comer, siempre comía más porque tenía como más apetito. Y después empezó a aumentar el peso. Se me dejó de caer el pelo, la piel se me recuperó, que la tenía muy seca y se me lastimaba fácilmente. Y bueno, para mí fue un antes y después porque mejoré la calidad de vida. No, hoy por hoy no estoy pendiente de dónde hay un baño, ni tengo que andar corriendo, que también es una situación bastante incómoda. Y con la carga de dolor y sufrimiento Y diaria. con dolor, sí, a mí me pasaba muchas veces que me venían calambres muy fuertes, cólicos muy fuertes, y me sentaba en el piso. Y claro, la gente te mira como diciendo, ¿qué le pasa? O había gente que me acercaba y me decía si me sentía bien, y no, obviamente que no. Y tal, es todo un estrés que pasás, que obviamente hoy cuando decías el tema del carácter, obviamente que el carácter no va a ser el mejor. Sí. Porque vivís en una constante incomodidad y te sentís mal y tenés dolor. Y tal, es difícil de sobrellevar. Cuando llegué al diagnóstico, empecé a luchar con el tema de que no podía comer gluten. Que es difícil a la hora de salir a un supermercado, por ejemplo. Me pasó la primera vez que fui al supermercado. ¿Qué compro? Que estuve 3 horas dentro del supermercado y salí con una bolsita. Y dije, 3 horas de mi vida perdí en nada, porque me compré galletas de arroz y leche y ta. Entonces, claro, es difícil en el momento de que uno llega al diagnóstico. Primero que no es fácil enfrentarse a un diagnóstico crónico, por más que sea que dependa de la alimentación. Lo crónico es como que da miedo ya de por sí. Yo no lo veo como una enfermedad, sino lo veo como una condición, porque yo no soy enferma. Tú en este Soy momento completa- no, estás soy enferma. completamente Estás saludable. Potencialmente, si no cumples, Si no cumplo con puedes la dieta. recaer en el trastorno. Sí, pero soy una persona saludable, te hago una vida normal como cualquier otra persona. Puedo hacer deporte, puedo ir a facultad, puedo trabajar, o sea, una vida normal. Que eso antes, si bien yo me esforzaba Sí, que sí, fuera claro. así, era más difícil, ¿no? Ana, ¿y cuáles son esos alimentos que contienen gluten? Nosotros en la CELU tenemos una guía de alimentos que mandamos a analizar y desde cafés, porque nosotros nos manejamos con alimentos libres de gluten por naturaleza, que son carne, huevo, verduras y frutas, leche, y después tenemos alimentos con gluten oculto, que son los controvertidos, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso nosotros mandamos a analizar los que están en el mercado, o si no le solicitamos a las empresas que lo analicen para poder incluirlos dentro de la guía de consumo. Y bueno, entonces por lo general son cafés, cocoas, té, yerba, fiambres, que son los más controvertidos hoy por hoy. ¿Ah, sí? Porque el fiambre por lo general usan bastante harina a la hora de poner. Féculas y todo ese tipo. Claro, exactamente. Y donde ya en un lugar de la planta utilicen gluten, por lo general no se habilita la planta como libre de gluten. Es decir, si en
más Bueno, esa es allá. la polémica que he visto en la página de ustedes, ¿no? Que hay gente que dice que alguna planta está habilitada cuando en realidad también procesa Están alimentos con gluten. manejando con gluten, exactamente. Esto sería un llamado de atención para las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí, sí, porque hay plantas habilitadas en donde no tienen, si bien pueden tener las precauciones, porque desconfiamos de esa buena voluntad que puedan tener, pero necesitamos que eso sea en un lugar cerrado o en un lugar apartado de la empresa. No en la misma vía donde se envasan los demás alimentos, por ejemplo, ¿tá? Porque no es que decir que manejen con gluten y la empresa queda inhabilitada. Tiene que tener las precauciones que a nivel internacional exigen, que tenga una pared, que tenga una separación, que se hagan con total Independencia los dos procesos. del resto de los productos. Entonces ahí nosotros podemos avalar. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, ya les digo, los fiambres son lo que más de controversia hay, porque no todos los fiambres pueden. Hay ciertas marcas que sí, que mandan y analizan y nos mandan los resultados. Y después, por ejemplo, el tema de cafés, cocoas, todo lo que es molienda, eso por lo general puede tener una contaminación cruzada también. Porque no es solamente que tengan harina, como digo, si en lugar de la planta están manejando harinas o gluten de cualquier otra manera, entonces ya puede existir el riesgo de contaminación cruzada que no lo habilita. Lo que yo decía, doctor, de un día, por ejemplo, un cumpleaños, un campamento, vacaciones, ¿cuál es la rutina? Obviamente que las cosas han cambiado en 2 años, incluso muchísimo, de aquel día que tú fuiste al supermercado y te fuiste con la galletita de arroz. Hay mucha más oferta. También cuestan muy caros algunos alimentos, ¿no? ¿Cuál es la rutina cuando se va a un cumpleaños, por ejemplo? En realidad, yo al principio tomaba siempre la precaución de andar con una vianda, con algo. Después, obviamente, que me cansé de andar con una vianda y voy como al riesgo de, bueno, si como y si no, bueno, no como. Pero hoy por hoy hay muchos lugares que que te ofrecen productos. Obviamente que hay gente que es más, digamos, más paranoica de que no come nada porque no sabe dónde lo hicieron, pero también está en uno en confiar en el otro. Claro. Y que el otro entienda también por qué no podés no comer eso. Entonces, hoy por hoy yo intento, si bien siempre tomo la precaución de no ir con la panza vacía, o sea, yo salgo, como antes y salgo, bueno, si puedo comer algo, como, y si no, no como. Y si no, ya comiste. Y si no, ya comí. Doctor. Una pregunta. Tenemos una ley a nivel nacional. Sí. ¿Qué es lo que aporta esa ley? ¿Qué le falta? Porque esa ley ya lleva unos cuantos años vigente. Sí. ¿Qué es lo que incluye esa ley? ¿Y qué es lo que ustedes quisieran? Porque quizás es tiempo de actualizarla. Es tiempo. La última actualización que tuvo fue el reconocimiento del Día del Celíaco, si no me equivoco, y después sigue con los mismos parámetros que fue inicialmente, ya en el año 80 creo que fue que se hizo. En realidad nosotros nos estamos haciendo como más hincapié en el contralor y la obligación de que a nivel gubernamental o del Estado puedan exigir que, por ejemplo, en restaurantes o en lugares donde haya comida para vender, por lo menos 2 menús para celíacos. Nosotros es una enfermedad por excelencia social. En casa nosotros nos cuidamos, el tema es el afuera. Y qué es lo que golpea más, cuando vas a comer afuera y no tenés qué, y querés, no te hacen comida aparte. Sí. No. Por ejemplo, digo, bueno, ¿me pueden hacer unas papas fritas de aparte? No, mira, tengo lleno, no puedo, no tengo tiempo. Porque no podemos usar el mismo aceite donde se fríen milanesas, por ejemplo. Entonces, tiene que hacer un aceite de primer uso y mantener las precauciones. Y bueno, entonces ya no podés salir a todos lados. Por lo general, incluso turistas, y si ven en la web también, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Qué dicen que es confiable, que realmente te atienden bien? Porque por otro lado nos desatienden pensando que es porque se nos ocurre a nosotros pedir una comida especial. Y en el caso de los niños, porque ella dice, yo como antes, pero ella no es una niña. No. ¿Cómo se hace con un niño cuando va a un cumpleaños, por ejemplo, sale en un campamento? En ese caso, como digo yo, el rol de la madre ahí o el familiar es fundamental. Cuando mi hijo era más chico, yo llamaba siempre antes a los lugares donde se festejaban los cumpleaños y veía qué iban a comer, qué panchos iban a comer, o qué hamburguesa, o si comían hamburguesas. Y bueno, en ese sentido yo les llevaba lo mismo y lo llevaba yo, ¿tá? Porque el tema es que
En cuanto al niño, por ejemplo, no se sienta discriminado, bueno. no sos vos el diferente. En cumpleaños un poco más de 15 o casamientos también. Los catering hoy están más ayornados, están un poco más empapados en el tema. Pero también he llevado las entradas y qué van a comer. Y bueno, hoy se hace asado casi todos los casamientos, pero digo, como que bueno, ¿qué van a comer? ¿Qué es esto? Y yo como mamá me preocupo de que él tenga todo igual que los demás. Entonces yo llego, a mí no me importa el costo en ese sentido, porque el beneficio de que él está comiendo igual que todos. Pero en un momento en el cual nuestro país, nuestro sistema de salud quiere ser más solidario, queremos la inclusión, no queremos la discriminación, ustedes están siendo discriminados. Total. O sea, Sí. Es que a la hora de ir a grupo un restaurante, por ejemplo, a mí me pasó ahora en Punta del Diablo que había un restaurante que tenía comida para celíacos. Y claro, llegar a un restaurante y sentarte y que te sirvan pan como otro, o sea, capaz que para ti es una Totalmente pavada. normal. Es todos los Comés o no días. Pero comés, es algo que es, o sea, Sí, que sí, no sí, tengas sí, que sí. mirar. Yo por lo general cuando voy a comer, si voy a comer con gente que no es celíaca, todos comen pan con lo que sea y yo los miro. O sea, Y de o sea, eso es un todo, cambio. mirar la carta. En Argentina se aceptó una ley hace poco, digo, de que realmente cada lugar de comida tiene que tener 2 menús por lo menos para celíacos. ¿Tá? Esa sería una aspiración, esa como tú sería una decías antes, aspiración. para Uruguay. Y que pasar también, por ejemplo, que el ministerio quizá pueda economizar en cuanto a los análisis. Los análisis para las empresas también son caros y eso lo reconocemos por parte de las empresas. Alguna viabilidad, algún subsidio de manera de... Ahí vamos a la solidaridad. Exacto, Digo, de minorar, si por ejemplo, estamos- subsidiar la harina de arroz, que para nosotros es el pan nuestro, porque la harina la tenemos en todos los productos. Quizás si subsidiamos o de alguna manera, podemos favorecer al fabricante, lo que sea, abarate los costos para el celíaco, porque en definitiva el punto final es el usuario. Parecería algo lógico, dado que hay muchos productos no sanos, que se pudiera aumentar la carga fiscal a esos productos y abaratar el costo, el precio de esos productos que la gente Exacto. necesita, sea un diabético, sea un celíaco, creo que es Claro. posible. Y tenemos personas que viven trabajar con la con- combinación, ¿no? Que viven Claro. que son celíacos, Exactamente, diabéticos, que ese o es que otro tienen punto. insuficiencia renal. Es Yo conozco una impresionante. persona que fue diagnosticada hace 2 años, que tiene un cúmulo de patologías, que obviamente que depende 100% de lo que come. O sea, y es difícil esa combinación y es difícil para él enfrentar ese costo. Que por lo que estuvimos leyendo y lo presentamos en nuestra exposición, la Asociación Diabetes e Enfermedad Celíaca no es común. una rareza, sino No. que es algo No, como es una relativamente enfermedad frecuente. autoinmune, están muy asociadas, se pueden dar mucho. ¿Hacen reuniones periódicas ustedes? ¿Cómo es la cuestión en este sentido? Por si hay gente que nos está viendo, está Claro. saliendo en pantalla los teléfonos de ustedes, correo electrónico. Se realizan talleres de cocina, que también está a cargo de una cocinera que tiene sus familiares hace muchos años, celíacos, y tiene una práctica impresionante, que el de mano a mano, el de boca a boca, es el que realmente a veces nos lleva. Y ella da talleres de cocina 2 viernes por mes. Hay talleres con la nutricionista también, en lo que yo les explicaba hoy, 2 martes por mes, primer y tercer martes. Hay una policlínica en el Pasteur que se abre hace poquito, también para los pacientes que llegan, que el gastroenterólogo, los gastros nos mandan. Y bueno, y además están las policlínicas que son de EACELU, que están en el Hospital de Clínica, en el Pereira Rosell, en el Maciel. Esas son las actividades que nosotros tenemos. Y también Y después con también tenemos psicóloga. charlas con una gastroenteróloga, Ujú. que está especializada en el tema de celiaquía. También taller con psicóloga, que bueno, también un poco como contención, Claro. es Exacto. importante. Bueno, Y la después cuestión es- el día a día, ¿no? Sí, El- sí, sí. La que cuestión es tenemos siempre acercarse atención. para saber qué tienen ustedes para aportar y cada uno que se acerca obviamente también aporta. Claro, Sí. que es lo que necesitamos. Les agradecemos muchísimo Bueno, a ustedes. que No, hayan gracias a estado acá. ustedes. Espero que en La tu caso difusión esto de la enfermedad. no haya sido otro padecimiento, sino No, que no. hayas disfrutado como No, no. nosotros de lo que ustedes tenían para decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Gracias. por la Doctor invitación. Eduardo Bianco, Bueno, un placer ha sido compartir con ellas y nos estaremos viendo la semana que la viene. semana que viene lo espero por acá y a ustedes también desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV con otro compromiso. Saludos. Hasta la semana que viene.